Aprendo en casa. Reflexionamos sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. No olvidarse, familias, que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Hola, queridos estudiantes. Esta es la última semana de aprendizajes del 2020. Durante este año, has desarrollado diversas actividades y aprendido sobre muchos temas interesantes, a pesar de las dificultades ocasionadas por la llegada de la pandemia. Hoy reflexionarás acerca de los desafíos personales y familiares que se presentaron a lo largo del año y sobre las acciones que realizaron tanto tú como los integrantes de tu familia u otras personas para ayudarte a enfrentarlos. Por ello nos planteamos la meta de hoy. Día 1. Semana 37. Explicar los desafíos que enfrentamos el 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia familiar. Términos clave: explicar los desafíos que enfrentamos el 2020. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Bueno, esperamos que logres lo siguiente: explicar los desafíos que enfrentaste este año 2020. Mencionar qué acciones realizadas por ti, por tus familiares o por otras personas te ayudaron a superar los desafíos. Y explicar cómo algunos aprendizajes te permitieron mejorar la convivencia familiar. Sabemos que este año ha sido bastante particular. La pandemia produjo cambios en nuestras vidas y nos presentó grandes desafíos que debimos enfrentar. Todas y todos nos vimos afectados y tuvimos que priorizar actividades básicas como la salud, también la alimentación. ¿Para qué? Para evitar enfermarnos. Además, renunciamos a realizar algunas actividades o algunas acciones cotidianas, como por ejemplo reunirnos con familiares o amistades, o abrazar y besar a nuestros seres queridos. Otro de los cambios importantes también fue la manera de estudiar y también la forma de trabajar. El estudio y el trabajo se desarrolló de manera virtual. A continuación vamos a leer, muy atentos y muy atentas, la primera parte del diálogo que tuvieron dos estudiantes, Camila y Joaquín. Camila dice: Joaquín, este año estuvo lleno de desafíos a causa del COVID-19. Tuvimos que cambiar muchos hábitos para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Por ejemplo, quedarnos en casa, no visitar a nuestros familiares ni amigos, no celebrar nuestros cumpleaños con invitados, no salir a jugar a los parques o a las calles. Joaquín dice: Sí, Camila, el COVID-19 cambió nuestros planes y se presentaron muchos desafíos para nosotros y para nuestras familias. Por ejemplo, un cambio radical fue no asistir a la escuela como en años anteriores, y el reto fue realizar las clases de forma virtual. Camila dice: Exacto, empezamos a estudiar de manera remota desde casa. Qué difícil fue al comienzo. No sabía cómo íbamos a aprender ni cómo nos contactaríamos con la profesora o el profesor y nuestras compañeras y nuestros compañeros. Joaquín dice:
Yo también me preocupé mucho cuando desarrollábamos las clases virtuales a mediados de julio. No tenía con quién consultar mis dudas, pues mi mamá y mi papá trabajaban fuera de casa y me quedé solo cuidando a mi hermanito. Tuve que distribuir mi tiempo para ayudarlo en sus clases virtuales y realizar las mías. Camila dice: nuestras mamás y nuestros papás también asumieron grandes desafíos. Joaquín, ¿cómo sabes qué medidas adoptar para cuidar la salud de toda la familia? Desarrollar sus trabajos de manera remota o acudir a sus centros de labores con los cuidados necesarios para evitar contagiarse. Joaquín dice: sí, Camila, para todas y todos fue una situación muy estresante. Bien, estudiantes, tras haber leído la primera parte del diálogo de Joaquín y Camila, vas a responder a esta pregunta en tu portafolio. Atención, primera pregunta por responder. ¿Qué fue lo que ocasionó este año cambios y desafíos en la vida de todas las personas? ¿Por qué? La pandemia, correcto. El COVID-19, la pandemia del COVID-19 cambió la vida de muchos peruanos y peruanas porque el trabajo y el estudio ahora se realizan de manera virtual y hubieron muchas restricciones para evitar contagiarnos. La respuesta a esta interrogante la vas a hacer en el portafolio. Luego de responder la primera pregunta, vas a completar en tu portafolio el siguiente cuadro con los desafíos que enfrentaron Joaquín y Camila durante este año. En su diálogo dijeron las dificultades, Joaquín dijo las suyas y Camila también las suyas. Revisa el diálogo y aquí tenemos el cuadro, el que tienes que copiar en tu portafolio. Aquí tenemos en la primera columna Joaquín y en la segunda Camila. Un cuadro comparativo podemos apreciar donde solamente vamos a enumerar las dificultades que tuvo Joaquín. En el diálogo lo hemos visto. Joaquín tuvo, por ejemplo, que realizar las clases virtuales. ¿Tuvieron otras dificultades? Claro que sí. Revise el diálogo para que puedas completar. Quedarse en casa, dijo Camila, ¿no? Quedarnos en casa, no visitar a nuestros familiares. En fin, hay que enumerar todas las dificultades de Joaquín por una parte y de Camila por otra. Esta es la segunda parte de la actividad. ¿Y tú, querido niño, querida niña, qué desafíos afrontaste este año 2020? ¿Cuáles han sido tus desafíos? También has tenido los tuyos, como Joaquín y Camila. Correcto. Así que también vas a hacer un cuadro igual al cuadro de Joaquín, así, o el de Camila. Bueno, vas a hacer un cuadro para poder poner allí tu nombre. Vas a poner mis dificultades y tu nombre, y vas a poner dentro, enumerar algunas dificultades que tuviste en esta pandemia, en este año. Vas a poner primero el desafío más difícil. ¿Correcto? Le pones 1. De repente, hacer las tareas en casa. De repente, estamos dando un ejemplo. 1, lo más difícil. Número 2, pones otra dificultad que haya sido también difícil, pero no tanto como la primera. De repente, quedarte en casa para evitar enfermarte, ¿correcto? Número 3, visitar a tus abuelitos, no pudiste hacerlo por la pandemia, ¿correcto? Pero siempre recuerda el número 1 en tu cuadro, vas a poner el más difícil, del más difícil al menos difícil. Así es, unas 3 o 4 actividades o desafíos que afrontaste por la pandemia este 2020, al igual como lo hiciste antes con Joaquín y Camila. Un cuadro igual, pero solamente con tu nombre y tus 4 desafíos.
Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el segundo cuadro. En el primer cuadro, los desafíos de Joaquín y Camila, pero en el segundo cuadro vas a poner tus propios desafíos. Desafíos que afronté el año 2020, pones al inicio, ¿correcto? En la parte superior. Entre paréntesis vas a poner tu nombre. Sebastián, Fernando, Emerson, puedes poner ahí Alexis, etcétera, ¿correcto? Tu nombre pones en la parte superior y aquí enumeras tus desafíos. El 1 es el más difícil. A ver, en este ejemplo. Desafíos que afronté el año 2020. Controlar mi temperamento, pues al permanecer en casa por la cuarentena, me sentía molesta y en muchas ocasiones discutía con mis hermanos. ¿Entienden? Es una niña, ¿no? Que ha puesto su desafío más difícil en el número 1. En el número 2 puso realizar las clases virtuales, pues a veces no tenía conexión a internet, de repente la niña tenía problemas, pues no contaba con un buen celular o no tenía un celular y me tenía que prestar, ¿ves? Entonces así vas a poner tus desafíos más importantes, desde el más difícil hasta el menos difícil en este 2020. 4 desafíos. Es el segundo cuadro que tienes que hacer sobre tu propia persona, querido niño, querida niña. Muy bien. Has identificado y explicado de esta manera los desafíos que afrontaste este año. Ahora, continuamos con la lectura del diálogo entre Camila y Joaquín, segunda parte. Atención. Camila dice: tienes razón, Joaquín. Este año fue muy estresante. Felizmente, el profesor se contactó con mi mamá y mi papá y les indicó que debíamos desarrollar las clases a distancia utilizando la web, la televisión, WhatsApp y otros medios. Además, me prestaban su celular para ingresar a las clases. Por mi parte, yo realizaba las actividades puntualmente para que no se acumularan. Joaquín dice: sí, Camila, el profesor también llamó a mi mamá y mi papá para decirles que estaría pendiente de mí y ante cualquier duda, lo llamara por teléfono o le escribiera por WhatsApp. Mis papás lo llamaron para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudarme en mis estudios. Por mi parte, yo desarrollaba las actividades lo mejor posible y ayudaba a mi hermanito a realizar las suyas. Camila dice: ¡qué bueno, Joaquín! De otro lado, en mi distrito, el alcalde ordenó instalar antenas de internet y nos dio la clave para que pudiéramos conectarnos gratuitamente. Joaquín dice: ¡excelente! En mi caso, mis vecinos nos facilitaron el acceso a internet. Mis vecinos fueron muy solidarios. Camila dice: ¡qué lindo! Nuestros familiares, profesoras, profesores, vecinas, vecinos y autoridades se preocuparon por nuestro bienestar y nos ayudaron a desarrollar las clases virtuales con éxito. Gracias a ellas y ellos adquirimos nuevos conocimientos que nos permitieron superar los desafíos de este año. Esta fue la segunda parte del diálogo de Joaquín y Camila. Volvemos luego a nuestro portafolio. Ahora vas a responder, querida niña, querido niño del quinto grado, la siguiente pregunta. ¿Quiénes ayudaron a Camila y Joaquín a desarrollar sus actividades escolares con éxito? Primera pregunta. Muy bien. Sus papás, también las autoridades. Bueno, enumeran estas personas que ayudaron a Joaquín y Camila a terminar con éxito sus estudios. Los vecinos también, en el caso de Joaquín, ¿no? Que le prestaron el internet. Así es, le dieron acceso a la línea de internet. Muy bien, ahí están en los diálogos en la segunda parte. La segunda pregunta.
¿Qué acciones realizaron esas personas? Bueno, en la segunda pregunta vas a poner lo que hicieron las personas. También puedes hacer todo en una sola respuesta, ¿cierto? Enumeras las personas que ayudaron a Joaquín y Camila y luego pones cómo les ayudaron. El alcalde, también las autoridades. El alcalde con la municipalidad les dieron las claves o la clave de internet a Camila, ¿verdad? En su distrito, para que puedan las niñas y niños del distrito de Camila ingresar gratuitamente a la línea de internet y poder hacer sus clases virtuales de Aprendo en Casa. Muy bien, esta respuesta corta la vas a hacer en tu portafolio, basada en la segunda parte del diálogo de Joaquín y Camila. Aquí tenemos un ejemplo del cuadro que puedes completar, ¿cierto? Camila, Joaquín en esta fila, mientras que en la parte superior tenemos dos columnas. La primera columna con la respuesta acerca de las personas que ayudaron para que pudieran enfrentar sus desafíos en Camila y en Joaquín. Revisa su diálogo nuevamente. Y las acciones que realizaron estas personas, en el caso de Camila y Joaquín, para ayudarlos a hacer sus clases virtuales de Aprendo en Casa durante la pandemia. Este cuadro es una propuesta para que la puedas completar en tu portafolio. Tenemos la tercera parte de esta manera de tu actividad. Utiliza regla adecuadamente para que haya orden en tu diseño del cuadro. Finalmente vas a responder también en tu portafolio. En tu caso, ahora hablemos de ti, como en la pregunta anterior, recuerda. ¿Quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti para que puedas desarrollar tus actividades escolares? Reflexiona quiénes te han apoyado durante todo este año. Tus familiares, fuera de tus familiares, personas, autoridades, de repente. Reflexiona, recuerda. Y también vas a responder qué acciones realizaron esas personas para afrontar los desafíos de este año 2020. Así es, vamos a ver el ejemplo del cuadro que puedes hacer para que puedas poner tu niño o niña del quinto grado, para que des a conocer las personas que te ayudaron y las acciones que realizaron para ayudarte. Tenemos la propuesta del cuadro. En la primera columna, las personas que te ayudaron. En este ejemplo, tenemos a mamá. En este ejemplo de un niño, vamos a ver. ¿Y cuáles fueron las acciones que hizo mamá para ayudarle a enfrentar los desafíos de este año a su hijo? A ver, me prestó su celular, me orientó cuando tuve dudas al desarrollar las actividades. Allí ven, ¿correcto? Muy bien, también el papá. ¿Qué hizo el papá en este ejemplo? Me levantó temprano todos los días. Revisó los mensajes de mi profesor para ayudarme a desarrollar las actividades de cada día. También el papá colaboró, aportó y ayudó a su hijo o hija. Yo también pone en este ejemplo el niño. A ver qué hizo yo. Ante cualquier duda, pregunté a algún familiar o a mi profesor. Muy bien. Correcto. Incluso puedes poner más cosas sobre lo que hiciste tú para enfrentar este desafío de la pandemia. También puedes poner a tus hermanos mayores, vecinos, amigos de repente, que te ayudaron en este 2020 a desarrollar tus actividades de Aprende en Casa y a enfrentar todos los desafíos que tuviste este año, muy difícil para todos. Ejemplo, propuesta del cuadro que vas a desarrollar es el cuarto cuadro en tu portafolio. ¡Felicitaciones! Identificaste, cuando acabes todos los cuadros, las acciones que te permitieron afrontar con éxito los desafíos de este año y a las personas que te ayudaron. Ahora vamos a leer la última parte del diálogo entre Camila y Joaquín, es decir, la tercera parte. Joaquín dice:
Más allá de las dificultades, este año aprendimos muchas cosas, Camila. Por ejemplo, a mí me gustaron las estrategias para regular las emociones, pues hubo un tiempo en que me sentía muy estresado y molesto por no poder salir de casa y por cuidar a mi hermanito. Practiqué esas estrategias y me ayudaron a controlar mi temperamento y tratar mejor a mi hermanito. Ahora nos llevamos muy bien. Siento que él me respeta y yo también lo respeto. Tengo las estrategias en mi portafolio. Te invito a revisarlas. Me ayudaron mucho. Camila dice: ¡qué alegría, Joaquín! Muchas gracias. Como vemos, todo lo que hacemos en la escuela o ahora en Aprende en Casa es valioso porque lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Bien, luego de leer la tercera parte, la última del diálogo entre Joaquín y Camila, volvemos al portafolio y respondes las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en la tercera parte del diálogo? Veamos. Pregunta: ¿qué aprendizaje le sirvió a Joaquín para mejorar la convivencia familiar en el contexto ocasionado por la pandemia? ¿Y cómo le sirvió? Claro, la respuesta la dijo Joaquín, ¿no? Las actividades o las estrategias para regular sus emociones. Ese fue el aprendizaje que le sirvió a Joaquín para mejorar la convivencia familiar. Al tener problemas o estar estresado, la regulación de las emociones le sirvió de mucho porque de esta manera Joaquín pudo controlar su temperamento. Practicó esa estrategia y de esta manera se lleva o convive mucho mejor con su familia y con su hermanito. ¿Correcto? La respuesta con tus propias palabras, bien adecuadas, con los signos de puntuación adecuados también, en el portafolio. Y esta última pregunta. Aquí hablas sobre ti. En tu caso, querido niño, querida niña, ¿qué aprendizaje sientes que te sirvió para mejorar la convivencia familiar este año? ¿Cómo te sirvió? Ahora sí, de todas las actividades, más de 150 actividades que hemos realizado este año en Aprende en Casa en el 5º grado, solamente te pedimos que recuerdes o que nos menciones un aprendizaje que te ha servido mucho para mejorar la convivencia en tu familia. Puedes recordar también revisando tu portafolio de los meses pasados, de abril, de mayo, de junio, etcétera, para que puedas escoger un aprendizaje que sí sientes que te ayudó muchísimo para que puedas convivir mejor en familia en época de pandemia, de cuarentena. ¿Y cómo te ha servido? Lo explicas en la respuesta final de la actividad de hoy. Adelante, lo vas a hacer muy bien. ¿Estamos? Bien, listo. A continuación, luego de haber descrito el aprendizaje que te sirvió mucho para mejorar tu convivencia, vas a revisar, atención, el trabajo que desarrollaste en tu portafolio. Tienes los cuadros, los 4 cuadros, las respuestas a las preguntas sueltas en las 3 partes, porque son 3 partes del diálogo de Joaquín y Camila, y también habla sobre ti. Vas a revisar a continuación tus actividades sobre la base de los criterios de evaluación de hoy. Vamos a evaluarnos. Criterios de evaluación. ¿Explicaste los desafíos que enfrentaste este año? ¿Lo hiciste? Eso está en el cuadro, en el primer diálogo de Joaquín y Camila, en el cuadro que tenías que haber hecho, ¿verdad? Si lo has hecho, has explicado en ese cuadro, marcas que sí. Los desafíos que tú has enfrentado este año. Eran 4 por lo menos, en el número 1 el más difícil. Segundo criterio de evaluación. ¿Mencionaste qué acciones realizadas por ti, por tus familiares u otras personas te ayudaron a superar los desafíos? En el segundo
diálogo, en la segunda parte, en el cuadro que tenías que haber hecho, tienes que haber mencionado las personas que te ayudaron en este tiempo de pandemia y cómo lo hicieron, con qué acciones, ¿verdad? Muy bien, si has realizado tu trabajo correctamente, marcas en sí. Tercera parte, explicaste cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia escolar. Es la última parte, ¿cierto? Lo que te explicábamos. Muy bien. Un tema, alguna estrategia que hiciste en Aprendo en Casa este año te ayudó para mejorar tu convivencia. Revisaste tu portafolio, encontraste la actividad, respondiste adecuadamente. Muy bien. Entonces allí sí marcas positivamente si es que lo has hecho. Si es que no, puedes volver a revisar y corregir esta parte que te faltaría. Estamos seguros de que sí. Estos son los 3 criterios muy importantes para que demuestres tu aprendizaje hoy. Reúnete luego de haberte evaluado con tus familiares y coméntales cuáles son los desafíos que afrontaste este año. Cuéntales qué acciones realizaste para superarlos y los aprendizajes que te ayudaron a mejorar la convivencia familiar. Pídeles también que comenten, que opinen al respecto sobre tus respuestas. Así es, reúnete y conversa, comparte con tus familiares tu actividad de hoy. La meta de hoy, recordamos, fue, lo dijimos al inicio, explicar los desafíos que enfrentamos el 2020, las acciones que nos ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que nos permitieron mejorar la convivencia familiar. Ahora, solo después de haber terminado las actividades, vamos a responder las siguientes preguntas de reflexión. ¿Lograste la meta, querido estudiante? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Preguntas de reflexión muy importantes sobre lo que has aprendido el día de hoy. Vas a responderlas conscientemente solo cuando termines todas tus actividades. Recuerda, organiza en tu portafolio las respuestas a estas preguntas. ¿Qué desafíos afrontaste este año? ¿Quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti? ¿Y qué aprendizaje sientes que te sirvió para mejorar la convivencia? Preguntas que ya has respondido en la actividad de hoy. Archívalas en tu portafolio de evidencias porque te van a servir de mucha utilidad en las próximas actividades. Estamos en la última semana de Aprendo en Casa. Y hoy con éxito hemos reflexionado sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. Aprendo en Casa, 5º grado.